Algo más que tenga que comentarnos. Mire, nosotros también ayer tuvimos una reunión donde se le informa a la gente de los avances de estas dos resoluciones. Esas dos resoluciones son importantes porque con el problema que se presenta hoy de la Casa Blanca del presidente, que después niegan y después afirman, nosotros queremos hacer una precisión. El contrato de esa casa es a 8 años para pagarse, 3 en intereses y 5 al capital. ¿Por qué los mexicanos no tenemos créditos de esos? ¿Por qué nos condenan a 30 años de crédito, sobre todo Infonavit y Fobiste, donde 22 años se pagan de intereses y 8 de capital? Es decir, si esos créditos se cumplen, pagaríamos 3 casas. Cuando los créditos son de 25 años, se pagan 18 años a intereses y 7 a capital. Entonces nosotros tenemos un problema. ¿Cómo ese dinero, cómo esa posibilidad de que la gente del poder pueda tener viviendas a través de créditos que ni siquiera se establecen en unidades de inversión como los pagamos nosotros, a nosotros nos condenan a pagar 30 años de un crédito que en primero no fue construido bien porque incumplieron, se sobrevaluaron las viviendas y ahora nosotros descubrimos que en México hay créditos que se pueden pagar en un menor tiempo, ¿no? Nosotros vemos y lamentamos mucho que ante este problema que nos han pedido nuestro punto de vista, yo leí ese contrato. Y ese contrato es falso, porque los senadores, sobre todo, Corral, Roberto Gil Suárez, Angélica de la Peña, esposa de Jesús Ortega, y el presidente Cervantes, pues no quisieron entrar al debate de que esa casa no es producto de un conflicto de interés. Ahí se tipifica el delito de lavado de dinero. El Frente Mexiquense, el día 3 de diciembre, habremos de hacer una movilización en el Distrito Federal para que la unidad de inteligencia financiera que preside Alberto Vaz Sacal, el histórico procurador del Estado de México del caso Polé, o sea, ¿cómo es posible que la unidad de inteligencia financiera sea producto de un convenio internacional llamado la Convención de Palermo para el lavado de dinero y tengan que decidirse personajes políticos del presidente en turno? El anterior titular de la unidad, ¿quién fue? Pues fue Juan Pablo Gómez del Campo Gursa, sobrino de Margarita Zavala, que no permitió ver todos los problemas de lavado de dinero. Pero ¿por qué nosotros no nos alejamos de este problema con respecto a la vivienda? Porque lo que estamos reclamando es cómo es posible que en México esos créditos que son posibles para los mexicanos, ¿por qué nosotros fuimos el instrumento para tener una condena de pagar créditos muy elevados? A 30 años. A 30 años. Entonces, el problema es muy grave. ¿Por qué? Porque no solo las constructoras cometieron delitos del fuero común, por eso la importancia de la resolución de PGR. Porque lo que nosotros queremos hacer en Chihuahua, como en otros estados, es que la gente se beneficie por los delitos del fuero común y por los delitos del fuero federal. Es falso lo que dice el presidente, que ahora sí va a acabar con la inseguridad y con la corrupción. No se puede acabar con la corrupción porque tiene que ver con el problema de la vivienda. Ellos ya tienen para consignar otros 90 días porque pidieron un plazo. Entonces, si el presidente va a comenzar por esa vía, pues que comience con casos tan importantes como el de la vivienda, donde defraudaron a 10 millones de familias. En el punto 7º de la declaración de ayer del presidente aparecen reformas de ley para mejorar la justicia cotidiana. Y todo lo que usted está exponiendo es parte de una gran injusticia. Es una gran injusticia porque, mire, el presidente sigue teniendo una visión medieval de la justicia. ¿Cuándo surge el concepto de lo bueno y lo malo? Con los reyes. Si usted va al lenguaje al diccionario histórico de la lengua española, verá que el concepto de lo bueno y lo malo surge cuando los reyes de la época feudal. Y entonces, ¿quién era el buenito? El rey. ¿Y quién eran los malos? El pueblo. Y entonces él tiene una visión medieval de la justicia, porque dice, ahora vamos con los municipios, menos a los virreyes gobernadores. O sea, por favor, si ese es el concepto de la justicia, pues entonces todos los postulados no tienen fundamento, porque se está partiendo de juicios de valor, no de juicios de realidad. Y entonces es falso, porque en el caso del gobernador,
del estado de Chihuahua, él ya tenía que haber hecho hace tiempo reformas a los legisladores para someter más al Poder Judicial, a la disciplina judicial, a crear un Consejo de la Judicatura y establecer verdaderos carreras judiciales. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos el coto de los gobernadores, pero también el coto de los magistrados en el fuero común, que tampoco imparten justicia. Entonces, para nosotros, cuando él dice, es que vamos a hacer justicia porque vamos a ir con los más malos que viven en los municipios, entonces es una visión medieval, porque entonces ¿cómo él integra a la parte de la denuncia cuando el gobernador Duarte, cuando el gobernador Patricio o cuando Baeza, que hoy es vocal del Fobiste, dejaron pasar todo este problema de los problemas habitacionales? Si dejan pasar un problema habitacional, ¿qué no podrán dejar pasar de actividades que sumamente millonarias corrompen a todo el poder político? Y entonces esto no fue más que un pacto que establecen los partidos políticos y los gobernadores. ¿Y por qué yo decía que Salinas, que es el que sigue gobernando a través de Peña Nieto, leyó muy bien a Calles? Porque los gobernadores fue como se estableció el maximato. Y entonces los gobernadores son intocables porque los gobernadores son la palanca que aceita la economía criminal. Y ahí tenemos el caso del gobernador Aaron Sainz, que tuvo parentesco con Plutarco Elías Calles, que para los años 30 ya tenía la industria hotelera, ya tenía la industria de los aviones, ya tendrían la industria del alcohol. ¿Y cómo se vinculan al alcohol, a las empresas del vidrio del grupo Vitra en Monterrey, para trasladar grandes cantidades de alcohol en la época de los años 20 hacia Estados Unidos? Esa es la clase empresarial, esa es la clase política que surge desde el Estado, esa es la clase que está intocable en este país. En los tiempos de Abelardo L. Rodríguez en Baja California o en Sonora, que era uno de los principales factores del manejo del alcohol durante la prohibición. Claro, porque Abelardo Rodríguez no era más que el prestanombres del presidente del Maximato, del presidente máximo de la revolución. Aquí hay un presidente máximo de los neoliberales, se llama Carlos Salinas, ¿sí? Y entonces, en el caso de Abelardo Rodríguez, que él es también gobernador en Baja California, él tenía el hipódromo caliente, que nada más se lo transfirió a los Jorge Hanron, bueno, que es del grupo, ¿va? Él lo creó. Él es el creador del juego, pero es el creador de una gran estructura de lavado de dinero, porque cuando se dan las leyes de prohibición, estos jóvenes de Twiggy Baker que vienen de Estados Unidos, Charles Chaplin venía a tomar alcohol a ese hipódromo, la Marilyn Monroe. O sea, a nosotros, como dice José, ¿a quién quiere engañar el presidente Peña Nieto? Si vemos la verdad de sus ojos y sabemos que miente. ¿Por qué? Porque entonces habría que apretar a los gobernadores, porque los gobernadores son los verdaderos responsables de una estructura, pero que hoy se comparte con los demás partidos. Por eso ahí está la clave. Si los senadores hubieran dicho, no es cierto, no hay conflicto de interés, hay lavado de dinero, y entonces el presidente tendría que hacer una investigación de lavado de dinero, pero Roberto Gil Suárez tendría que explicar cómo está su riqueza a partir del juego cuando fue senador junto con Cordero. Y entonces Lázaro Batel tendría que explicar el desastre que dejó en Michoacán con los grupos criminales, ¿verdad? Porque Cárdenas se va del PRD, pero no se hace una autocrítica al desastre que dejó su hijo ahí, o el enriquecimiento de Amalia García en Zacatecas. Entonces, claro que los gobernadores van y aplauden, y dice, ahora vamos por los presidentes municipales. Nos parece sumamente injusto, porque lo que no se ha querido desmontar en el poder político de México no es más que la economía criminal que dejó muy bien sustentada Plutarco Elías Calles. Y yo le voy a decir, porque con esto finalizo. Yo tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de serle asesor en el Poder Legislativo, y veo la vida miserable de muchos diputados y senadores porque quieren ser gobernadores. Yo conocí a un gobernador pobre, a un diputado pobre en la 58 legislatura, que era miembro de la Comisión de Agricultura, porque nosotros estudiamos mucho el capítulo 7º de alimentos en el Tratado de Libre Comercio. Ese diputado se llama César Duarte, y ahora es un gobernador rico, que todavía no termina. Gobernador rico, pobre, pueblo pobre. Y entonces no podemos seguir así. Por eso, si Duarte da la línea, porque se le va a cursar fotocopia de porque también es uno de los que tiene que iniciar esa comisión de investigación,
porque si no lo hacen, nosotros iremos a los amparos para que en materia de derechos humanos y tratados internacionales, la justicia federal en amparo indirecto nos va a dar. Concluyo. Primero, la comisión de investigación es uno de los puntos que prometió el Frente, estamos solicitando. La parte esencial de esa comisión es que se detengan los juicios en la etapa procesal que estén y sobre todo las órdenes de desalojo. ¿Por qué? Porque los contratos tienen un origen ilícito, porque se violó el artículo 131 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, derogada por César Duarte, porque acaba de expedir una nueva ley, estando él como gobernador. Muy bien. Nos preguntan vía texto, en Chihuahua, ¿quién puede atender a gente que esté en el problema? ¿Con quién se puede comunicar aquí en Chihuahua? Con Julio Soto. Yo le pediría a Julio que diera el teléfono. Julio, ¿lo puedes dar, por favor? Sí, miren, es el celular, el 614-154-3161. Muy bien. Para cualquier consulta respecto al tema. Asesorías, créditos de Infonavit, Fobiste. Miren, ya nada, ¿qué creen? Hay gente de la tercera edad, hay gente que hizo contratos antes del Fobaproa. Se pagaron esos créditos y en Chihuahua los bancos vendieron la cartera y le quieren quitar a la gente. Esos créditos del Fobaproa fueron cubiertos por el gobierno federal, perdonándole a los bancos, a los deudores, pagando la deuda o dándole a los bancos el poder económico. Sí, claro, y sobre todo que para el 2014 se habían pagado 875,000 millones de pesos, estamos hablando 14 años, y faltan 875,000 millones de pesos, es 1.600.000 millones de pesos, una vergüenza. Pero ¿qué fue lo que pasó? Estos créditos nosotros no los llevamos y hacemos la estrategia IPAP-FOBAPROA, y entonces por transparencia le pido de favor le pedimos por transparencia, no de favor, al director, que por cierto es hermano del secretario de Hacienda, Carlos Mit Curibeña, es el presidente secretario del IPAP. O sea, pura persona del ITAM. Yo no tengo nada con los del ITAM, hay gente muy, muy honesta, pero es un grupo que también tiene secuestrado al poder desde el pensamiento económico y destrozado a México. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en los 5 peticiones que le dije, oye, dame la fecha cuando se liquidaron estos créditos, la asamblea del Fobaproa, y cuántos recursos y cuándo fue que se liquidaron. ¿Y qué cree que hizo? No nos contestaron. ¿Por qué? Porque los créditos están pagados. Pero esta gente que estaba sufriendo aquí ahora tiene la opción de que a través de transparencia se sepa la verdad de que esos créditos sí fueron pagados. Bueno, fueron pagados y luego pasados a despachos de gente inmoral. Ajá. Que persigue, cobra y desaloja gente. Y lo más injusto es que esos créditos se pagan. Por eso digo, todavía falta pagar la mitad del Fobaproa. Se vendieron las carteras con la complicidad de los gerentes, dijeron, ya nos reclamaron la liberación de sus hipotecas, ahora hay que nosotros venderla. Y entonces la venden a un tercero, y el tercero llega con prepotencia, como bien usted dice, y quiere desalojar. Esos créditos, como no se dieron en la política actual de vivienda que nosotros estamos viendo, los estamos también asesorando, porque con esa acción no van a poderlos desalojar hasta que no se concluya la investigación de si ese crédito ya se pagó. Claro que se pagó, porque yo le voy a decir una cosa, señor Guevara. ¿Cómo es posible que nosotros presentemos 5 casos y de bancos distintos, que fueron los originarios que otorgaron el crédito y que ya se les liquidó con el Fobaproa? Y los 5 casos, el IPAC nos contesta lo mismo, no tenemos la información. Espérate, si el transitorio que creó al IPAC dice que toda la información habrá de tenerse en los archivos de lo que fue el Fobaproa. Y entonces, como nos niega el comité de información del IPAC, nos vamos ahorita al IFAI para que Transparencia le exija la presentación. Si el IFAI nos niega, nos vamos a ir al amparo. Nosotros hemos así abierto el supuesto secreto bancario que siempre lo quieren aplicar. Aquí no procede, porque quien está pidiendo la información son los verdaderos agraviados. La gente que tenía mucha preocupación de créditos que se pagaron, estaban muy preocupadas, pero el Frente Mexiquense ya les vino a dar respuesta en esta tercera visita. Yo agradecerle, porque si podemos platicar, pues podríamos hablar de toda la impunidad de México. Y nos pasaríamos el programa completo. Y yo le agradezco. Gracias, José, por venir. José Humberto Pérez Espinosa, del Frente Mexiquense, en defensa para una vivienda digna. Muchas gracias a su auditorio. Gracias. Y en especial a usted. Que les vaya muy bien. Suerte. Hasta luego. Vamos a